el reciente anuncio del Gobierno de España de un plan de ayudas de 125 millones de euros para fortalecer y digitalizar los medios de comunicación representa una oportunidad para transformar y modernizar el ecosistema mediático. Para que esta inversión, que por cierto nos parece insuficiente, nos ha sorprendido que la mayor parte de su intervención la haya dedicado a pedir más recursos económicos al poder político. Sorprende que el periodismo fíe su futuro, su supervivencia al poder político. Ese no es el origen del periodismo. En Vox nos preocupa el fenómeno de la desinformación, sobre todo la desinformación política, porque aspiramos a que los españoles estén bien informados sobre los asuntos políticos para que el día de las elecciones puedan tomar libremente la decisión de votar correctamente al partido que mejor represente sus intereses como individuo y los intereses de España como nación. Tradicionalmente se ha considerado que los medios de comunicación ayudaban a los ciudadanos a estar bien informados, ya que estos medios de comunicación denunciaban los abusos del poder político, destapaban sus mentiras y su corrupción. Sin embargo, en la actualidad los ciudadanos perciben que la misión de los medios ya no es esa. Los ciudadanos perciben que la misión de los medios no es contarnos la realidad, sino contribuir a alimentar la narrativa política de los gobiernos de los que dependen económicamente. Es decir, los medios también participan en campañas de desinformación. Entendiéndose desinformación no solo la publicación de información sesgada con el objetivo de manipular la percepción de los ciudadanos, sino también privarles de información ocultándola. En este sentido, hace unos días conocimos que el Gobierno de Biden presionó durante las elecciones americanas del año 2020 a medios de comunicación y a plataformas de redes sociales para que ocultaran información sobre diversos delitos que había cometido su hijo. La excusa que utilizó el Gobierno de Biden era que se trataba de una campaña de desinformación procedente de Rusia para alterar los resultados de las elecciones de ese año. Después de las elecciones americanas del año 2020 se confirmó que esas informaciones eran correctas. Y de aquí surge el dilema. En Vox nos llama la atención que en esta subcomisión de manera habitual se señalan a las redes sociales como el lugar donde se originan y se difunde desinformación y, sin embargo, vemos cómo en realidad la desinformación procede en muchas ocasiones de los gobiernos, de los partidos políticos y desde los medios de comunicación que controlan económicamente. ¿Y a qué me refiero con esto último? Hace unos días el Gobierno anunció que dará 125 millones de euros a los medios tradicionales para que se digitalicen y tengan más fuerza para, según ellos, combatir los bulos y la desinformación. Pero no solo eso, durante la pandemia el Gobierno también concedió 15 millones de euros a las televisiones como una subvención directa. Y a todo esto hay que sumarle la publicidad institucional que reciben los medios de todos los ministerios todos los años. Un informe del InfoAdes concluye que la Administración pública se ha convertido en España en la principal fuente de financiación de los medios de comunicación, superando la inversión publicitaria privada. Y mi pregunta en este sentido es muy clara. ¿Qué legitimidad tiene este Gobierno, rodeado de casos de corrupción y de mentira, para combatir la desinformación? ¿Qué legitimidad tiene para decidir qué es verdad y qué es mentira? ¿Y qué veracidad pueden transmitir los medios de comunicación que dependen económicamente de este Gobierno? Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede quedarse al margen. La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado. En Vox nos llama la atención que en esta subcomisión, cuando se habla del fenómeno de desinformación, se pone el foco sobre los ciudadanos que utilizan redes sociales y nunca sobre los políticos o los periodistas, como si estos últimos tuviesen per se el título de ser guardianes de la verdad. Y vemos con preocupación cómo bajo ese título, autoconcedido, los políticos están tratando de legislar para limitar un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el derecho a la libertad de expresión, bajo la excusa de querer combatir la desinformación y lo que denominan discursos del odio. Ya empieza a escucharse por parte de algunos locutores de radio y también por parte de políticos la idea de expulsar del debate público y de las redes sociales a las personas que, según ellos, difunden supuestamente desinformación, discursos de odio, negacionismo. Pero no solo eso. El Gobierno habla abiertamente de vigilar a los ciudadanos en función de las informaciones que publiquen en sus redes sociales. También hemos escuchado al Gobierno decir que quiere crear un registro de medios de comunicación o hemos escuchado al fiscal de la Sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado decir que los ciudadanos, que según él realicen discursos de odio, deben ser expulsados de las redes sociales como si se tratase de una orden de alejamiento virtual. Pero ¿qué ocurre cuando el presidente del Gobierno miente? ¿Qué es lo que ocurre cuando los tertulianos en un programa de televisión mienten? ¿Qué es lo que ocurre cuando un periodista falsea la realidad con un titular?
¿O qué es lo que ocurre cuando un político difunde odio contra su oponente político? Porque ellos nunca tienen consecuencias y sí los ciudadanos. ¿Quién está más cerca de la realidad? ¿Los políticos y periodistas o los ciudadanos? Diversos estudios confirman que cada vez más ciudadanos están dejando de consumir los medios tradicionales porque perciben que no les cuentan la realidad, sino las narrativas del poder político. Esto lo pudimos comprobar recientemente en Valencia. Los ciudadanos conocimos el alcance de la tragedia gracias a los testimonios que los vecinos de los municipios afectados subían a sus redes sociales. Mientras tanto, los medios se centraban en trasladar los mensajes políticos del gobierno valenciano y del gobierno nacional y el conflicto que ambos tenían, amplificando sus narrativas políticas y sus declaraciones. Hoy, gracias a las redes sociales, los españoles que no vivimos en Valencia sabemos que todavía en Paiporta y en Catarroja y en otros puntos hay garajes y túneles que aún continúan inundados, coches abandonados y cientos de familias que aún no han podido regresar a sus casas. Y esto es un ejemplo reciente, pero voy a poner un ejemplo más lejano. Fue el que pudimos ver durante la pandemia. La narrativa de los medios de comunicación fue similar a la narrativa del Gobierno. Antes del 8 de marzo de 2020 no había nada de qué preocuparse y después del 8 de marzo los medios justificaron todas las decisiones arbitrarias del Gobierno, decisiones que eran a veces ridículas o inconstitucionales, como el no poder dar un paseo por el campo en los parques o aquella campaña feroz de los medios, especialmente de la televisión, de señalar y demonizar a los ciudadanos que no querían vacunarse. En la actualidad el Gobierno pone el foco sobre los ciudadanos como mentirosos o buleros y son precisamente los ciudadanos los que están más en contacto con la realidad. Y mi pregunta es muy clara. ¿Qué legitimidad tienen los partidos que sostienen el Gobierno actual para legislar contra la desinformación, los bulos y las mentiras? Porque todos sabemos que este Gobierno está en estos momentos sumergido en un mar de mentiras y de corrupción. Y en cuanto a su intervención, una de las propuestas que realizaba era la de realizar ese registro de medios que el Gobierno ya también ha anunciado. Y me gustaría saber qué pasaría con los medios de comunicación que formarían parte de ese registro cuando publican noticias falsas. Por poner un ejemplo de la historia del periodismo, en democracia, después de los atentados del 11 de marzo de 2004, la cadena SER al día siguiente decía que en los trenes había inmolado personas con un Corán y con 3 capas de calzoncillo y luego se supo que no fue así, que eso no ocurrió. Una información que fue muy sensible y que afectó a las elecciones que se realizaban unos días después. Y bueno, pues en ese caso, ¿qué hubiese ocurrido con la cadena SER? ¿Dejaría de estar en este registro? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.